Hola a todos y bienvenidos a Startupeando. Este es el podcast que te acerca historias reales y consejos prácticos de fundadores e inversores de startups para que aprendas, te inspires y te mantengas actualizado de las últimas tendencias y noticias del mundo emprendedor. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En este primer episodio de esta nueva temporada recibimos a Lucas Becar, CEO de Takenos, una billetera que permite hacer cobros y pagos internacionalmente. Una charla muy filosófica. Hablamos de cómo elegir a tus co-founders y cómo ver tu relación con ellos, en especial en la distribución de acciones. También hablamos sobre cómo empezar un negocio, una startup, validando desde cero, simplemente con una hoja de cálculo. Y también estrategias muy ingeniosas para financiarte, como por ejemplo festejar un cumpleaños y pedir que te regalen inversión en tu compañía. Si estás armando tu primera startup, te invito a acompañarnos en este episodio lleno de aprendizaje. Así que sin más, arrancamos. Hola Lucas, bienvenido a Startupeando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estamos tranquilos. Me alegro, hemos tenido algunos problemas técnicos para empezar el episodio, pero bueno, ya pudimos solucionarlo. Estamos muy agradecidos que estés por acá. Takenos es una startup que en los últimos años ha dado mucho que hablar, han crecido un montón y nos alegra inaugurar esta nueva temporada de Startupeando con ustedes. Así que bueno, para comenzar, ¿querés contarle a la audiencia qué es Takenos? Bien. Tenemos yo diría que es una filosofía, primero que nada, sobre la flexibilidad que tiene que tener la región en tanto a sus transacciones internacionales, ¿no? Em, y la posibilidad en tanto a la construcción de nuevas tecnologías para que las transferencias, los pagos y todo lo que hace que nuestra economía se revitalice pueda ser más rápido, más económico, más eficiente que la tradicional infraestructura bancaria que hemos heredado, digamos, de nuestra historia. Claro, Latinoamérica, a diferencia de Europa o Estados Unidos, vemos que realizar transferencias de un país a otro es un problema, no es algo fácil de resolver y siempre tenemos que buscar vericuetos para encontrar una solución. De todas formas, hasta que no es tu primera startup, bien, sino que venís con una gran experiencia emprendedora y me gustaría preguntarte justamente sobre eso, sobre tus emprendimientos anteriores y un poco qué es lo que te enseñaron sobre emprender y que te llevan a crear Taquenos. Quizás las experiencias más interesantes que he tenido en el pasado no necesariamente fueron conmigo emprendiendo. Si bien he emprendido en muchos proyectos y desde los 15 años que vengo emprendiendo en diferentes cosas, y haber tenido, no sé, 10, 15 empresas diferentes, estilo, tipo, etcétera. Lo que me ayudó a llegar a esta síntesis de lo que hoy está Kenos fue más una experiencia laboral que tuve en Digital House, donde estaban construyendo en ese momento una compañía bajo la lógica del Venture Capital, eh, y en la que yo también entendía o empecé a entender que detrás de esa dinámica había algo que a mí me interpelaba, ¿no? Que era pensar en compañías que podían crecer a ritmos de agresivos, en donde yo me sentía bastante interpelado por cómo a mí me gustaba relacionarme con mi trabajo y con mi vocación. Y por esa necesidad de estar construyendo algo que crezca muy rápido y que desafíe em, muchos parámetros de cómo son las cosas, es que llego a Taquenos, ¿no? Y bueno, Digital House fue un lugar en el que me enseñó eso muchísimo. ¿Y cuál fue el problema que identificaste que te llevó a crear la compañía? ¿Cuál fue la situación que dijiste, esto nadie lo está resolviendo o nadie lo está resolviendo bien? Hay un problema que tiene un montón de personas que se puede también resolver con la lógica que me acabaste de comentar. Quizás cuando
cuando estaba trabajando en otra compañía que se llama Invertir Online, empecé a entender un poco la complejidad que tienen las transferencias internacionales. Empecé a pensar si bajo la construcción de nuevas tecnologías eso se podía resolver. Y empecé a medio asombrarme por tecnologías que estaban llegando al mercado que eran bastante disruptivas para lo que en ese momento se veía como tecnología financiera y que principalmente era la innovación del stablecoin, ¿no? Como, de cómo las monedas estables que operan dentro de la blockchain podían resolver algunos de estos problemas de transacciones internacionales. Después, yendo más a lo concreto del problema, creo que lo que pasó en la pandemia y la cantidad de transferencias internacionales que empezamos a ver para la gente que trabajaba para el exterior fue un driver significativo. Empezar a ver mucha gente que tenía como su saldo atrapado en PayPal, su saldo atrapado en Payoneer, y en algún punto tenían dificultades para acceder a esos fondos, me ayudaron a inspirarme en esa convergencia entre el stablecoin y el problema, ¿no? Es la gente trabajando para el exterior. O al menos lo era en ese momento cuando arrancamos Takenos, te empezó a ampliar un poquito la propuesta de valor. Bien, pero siempre con un punto clave de dolor y con un problema muy claro a resolver. Contanos cuál es entonces concretamente la propuesta de valor de Taquenos y cómo soluciona estos problemas que vos viste. Mira, Takenos construye productos que te permitan eh, realizar transacciones que habitualmente están un poco limitadas o tienen algún tipo de problema eh, para cualquier individuo. Básicamente recibir dinero de Estados Unidos, de Europa, hacer un gasto, una compra o gastar en algún país tipo en Brasil y usar el sistema PIX. La tecnología que hace 2 o 3 años no existían, hasta que nos las disponibiliza. Y el punto en común que tienen todos estos casos de uso es la transaccionalidad internacional, es hacer cuenta que cada vez más los movimientos transaccionales de los individuos en Latinoamérica empiezan a ocurrir de una forma mucho más internacional de lo que uno cree. Si uno está hoy en Bolivia y pide un Uber, ese Uber lo está pagando en Estados Unidos. Habitualmente uno no es consciente de eso. O si uno está en Argentina y vive en Buenos Aires y quiere sacar un Airbnb para irse a Mar del Plata, ese pago lo está haciendo en Estados Unidos. Y ese tipo de cosas son las que nosotros empezamos a identificar, pero por sobre todas las cosas empezamos a identificar la tendencia y el crecimiento de esto. Y por ello dijimos, che, tenemos que construir una solución que pueda entender en términos tecnológicos todas estas necesidades. Este episodio, como todos, fue sponsorizado por Golosetti Abogados, un estudio jurídico especializado en el asesoramiento legal de startups. Ayudamos a las startups a constituir sociedades en el extranjero y en Argentina, redactar sus términos y condiciones, políticas de privacidad, sus acuerdos de socios, todos sus contratos, proteger su propiedad intelectual y además tenemos un programa llamado The Run Framework donde los ayudamos a dar su primer ronda. Te invitamos a conocernos en golosettiabogados.com. Empezaste Taqueno solo, tengo entendido, que fue una idea que empezaste a desarrollar y quisiera conocer un poco más de ese proceso porque entiendo que fue no solo un proceso que iniciaste solo, sino también fue un proceso muy iterativo, muy low tech, donde intentaste validar realmente las necesidades, que quizás empezaste más cerca de a partir de un Google Sheet que de una app completamente desarrollada. Y esa es un poco esta visión que queremos que entiendan también nuestra audiencia, evitar esto de pensar que uno tiene que lanzar con un producto completamente acabado y que a veces arrancar con lo mínimo indispensable es esencial para poder poner a prueba la solución que pensamos al problema que queremos solucionar. Entonces, he leído mucho sobre cómo iniciaste y te he escuchado hablar y bueno, a veces el público se renueva, dice Mirta, y que nos cuentes cómo fueron esos inicios solo, cómo se fueron sumando después otros founders y principalmente cómo fue ese proceso de empezar desde lo mínimo indispensable
para poder poner a prueba la hipótesis con amigos a, bueno, después desarrollar lo que Takenos es hoy en día. Si puedo mirar un poco para atrás, ya van a ser 4 años desde que arranqué Taquenos y como vos contabas, lo hice solo. Después uno se da cuenta de que nunca está solo. Hay una red de apoyo, de amigos, de familia, de gente que cree en uno que de una forma u otra está dando una red de contención. Pero sí es verdad que cuando uno construye una compañía con la cual tiene un sueño muy grande, es muy probable estar solo en la sensación de lo que eso implica. Entonces, si yo realmente creo que con esta idea voy a poder construir una compañía que le cambie la vida a millones de personas, em, lo más probable es que uno no se cruce con mucha gente que está pensando el mismo problema con la misma capacidad de pensar el mercado, de pensar la disrupción de la industria. Y creo que ese es el camino más duro de todos. Yo creo que cuando uno conforma un equipo ya las cosas cambian mucho. Las responsabilidades crecen y quizás los problemas parecen más complejos, pero nunca hay nada tan complejo como un problema que no es abordado por, por un equipo. Creo que la noción de construir un equipo y de pensar en gente que está vinculada la una a la otra con un fin en común, es algo que a mí personalmente me cambió la vida, pero siento que es una de las claves de transformación de Tabianos. Y por lo que fueron 5 o 6 meses, el periodo en el que estuve construyendo, y te digo construyendo porque en realidad yo me estaba construyendo a mí mismo, más que estar construyendo una compañía, para ser honesto. Porque sí, Takenos era un spreadsheet en el que yo trataba de identificar cuáles eran los problemas transaccionales de la gente y ver de qué forma yo podía construir algo para que los resuelva. Y ese periodo, quizás los únicos que me daban bola eran mis amigos también, ¿no? Es como, incluso la primera transacción registrada de Taquenos, que ponía que fue en marzo de 2022, 15 de marzo de 2022. Simón, mi socio, se sumó el 22 de abril, mi primer socio. Y ese 15 de marzo de 2022, que transaccionó fue Tommy Moreno, la primera persona que contraté en un equipo cuando yo trabajaba en Digital House y con quien seguimos trabajando juntos como durante 2, 3 años. Y bueno, creo que esas cosas son las que después repagan, o sea, repagan en vínculos y en la vida misma. Digo, hoy esa gente es mi amiga y lo va a seguir siendo durante toda mi vida. Lo mismo pienso hoy de mis socios. Es mi nueva familia. Taquenos en algún punto también me reconstruyó a nivel vincular, social, cultural. Soy otro, todos los días somos otros, soy significativamente otro. Hablaste de familia, bueno, y para todos esos founders que hoy tienen una idea, que quizás están como vos con un spreadsheet, empezando a validar una solución, ¿cómo les recomendás llegar a construir esa red para llegar a ese co-founder, buscar ese co-keeper? Porque nos pasa mucho por lo menos en el estudio, que nos llegan emprendedores, que es uno solo, y que quizás es el founder de negocios y le está faltando el founder técnico o alguien más que lo ayude a vender o comunicación, o propios de la industria en la que quiere meterse y que necesitan ese acompañamiento, pero están perdidos porque no saben cómo llegar a esa persona. ¿Qué consejos le darías? O sea, o cómo has hecho vos para llegar a constituir el equipo que entiendo que hoy en Taqueno son 4 founders. Sí. Yo lo primero que haría es de construir la idea de la complementariedad. Yo creo que ese es un mal. Pensarlo así, como industria, nos hace cometer muchos errores. Que lo más importante en la vida de un founder es la voluntad de tener un estilo de vida de founder. Yo creo que pueden haber 4 founders que hicieron la misma carrera, que tienen los mismos skills, tienen técnicamente la misma visión, y los 4 están comprometidos a tener una vida de founder. Ese es un equipo. En cambio, 4 personas que se complementan espectacularmente, pero uno está a punto de tener un hijo, el otro quiere irse de viaje, a recorrer el mundo, el otro quiere trabajar remoto, el otro tipo quiere trabajar 3 horas por día. Ahí no va a haber un equipo. Entonces, lo primero que yo haría como consejo es quitarse de la cabeza esa idea de que tiene que haber alguien que sea técnico, tiene que haber alguien que sea de marketing, o si son los dos de marketing, es un mal cofundador.
Eso yo lo dejaría para etapas mucho más maduras en la que los founders ya construyeron un oficio de founder a través de la construcción de varias compañías. Entonces, si uno dice, tip, che, yo ya construí y vendí 3 compañías como founder, me interesaría conocer a otro que tenga este tipo de skills, que ya haya hecho y vendido o fundido o lo que sea 3 compañías. Ya hay un alineamiento en torno al conocimiento de lo que implica esta vida, que es realmente muy diferente. No digo ni mejor ni peor, pero si uno quiere construir una compañía bajo los parámetros que provienen culturalmente de lo que es una startup de alto crecimiento pensada para el mundo del venture capital, hay espacio para muchas cosas en la vida que son deseos muy legítimos de la gente, que no son compatibles. No son compatibles con la construcción de una familia en ese momento, no son compatibles con no sé, trabajar remotos en diferentes lugares del mundo. Y yo creo que muchas veces estas posiciones son juzgadas. Es como, ay, ¿cómo decís eso? Work-life balance. No hay nada de balance. O sea, hay cero balance. Y eso no implica que uno no pueda tener de una forma balanceada, con una visión de un estilo de vida que esté alineado con su deseo, un emprendimiento. Un emprendimiento puede ser cualquier otra cosa que no necesariamente tenga que crecer 500% todos los años. Ese es el tema fundamental. Cada vez será más la expectativa de cómo tienen que crecer las compañías. Y en general está muy asociado a picos de performance de personas que no hacen otra cosa en su vida que esto. Y que en algún punto, en el recorrido del levantamiento del capital, la vinculación con el segmento, de la competitividad con otras empresas, van a ser una limitación. Entonces, creo que para encontrar un buen founder, uno tiene que encontrar gente que esté primero y por sobre todo, y creo que es el 90% de lo más importante, gente que esté convencida de que este quiere ser su estilo de vida por 10 años. Y creo que yo lo encontré en Simón, en Juan, con Fran, sin duda. Mira, es una visión que, que sí es verdad que rompe con lo que todo el mundo te dice, que también nosotros decimos la complementariedad, pero últimamente no puedo estar más de acuerdo con vos. Porque estoy vinculándome con muchas empresas que vienen del palo de las biotech, donde hay una súper complementariedad. Tenés el técnico y tenés el founder de business. O sea, en ese sentido no hay duda de que hay una complementariedad técnica. Ahora, en visiones de vida tan distintas, especialmente pensando que el técnico es un científico del sistema de tecnología nacional con un empleo con estabilidad, que revientan las compañías de adentro. Estoy viendo cómo implosionan empresas de biotech que a pesar de tener la complementariedad técnica que todo el mundo recomienda, lo que le falta es esa complementariedad en estilos de vida y en estar dispuestos a vivir la vida founder al 100%. Eso es Sí. algo que hoy en día lo estoy viendo muchísimo y me parece re importante lo que decís. No Creo solo busques que a alguien que te pueda quizás aportar ac- otras habilidades, sino que esté dispuesto a vivir la vida que tienen que vivir como founders ambos para ujú, que después no empiecen las grietas del equipo. creo que hay algo de liderazgo que acá es fundamental. Si una persona eh, tiene una visión y considera que hay alguien eh, que tiene el conocimiento técnico de cómo llevarlo a cabo y cree que esa persona, para que se sienta incentivada, tiene que tener una proporción de la compañía, un porcentaje, tiene que poder entender cuál es el estilo de vida que quiere tener esa persona y entender si está dispuesto eh, a aceptar que esa persona sea o tenga equity o lo que sea y que no tenga ese estilo de vida. Lo digo, te lo voy a ser muy grosero con el ejemplo. Si vos me decís, Lucas, ¿estás dispuesto porque vos tengas el 5% de equity
y tu cofounder tenga el 95% de equity, pero es la persona técnica que sabe cómo teletransportar a las personas y vos vas a construir el negocio y vos no vas a dormir y la otra persona va a trabajar 3 horas por día, yo te digo, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Y yo no quiero tener más equity que él, porque considero que su conocimiento sobre cómo teletransportar a la gente está bien que lo deploye, que lo ponga a disposición de la empresa 3 horas por día y que lo único que piense fuera de esas 3 horas por día sea en mirar series en Netflix. No me importa. Lo que sí pasa muchas veces es que hay una creencia eh, de una justicia meritocrática en términos de compensación o en términos de distribución del valor económico. Entonces, lo que se cree es que porque alguien trabaja más o aporta determinadas cosas, eso tenga que ser compensado de X o Y manera en relación a un otro y eso genera muchas discrepancias. Yo creo que lo más importante ahí es el acuerdo. O sea, si uno no puede poner sobre la mesa una negociación que sea clara, que sea honesta, que tenga en cuenta las expectativas de cada uno y cuál es el lugar que espera del otro y el otro lo acepte, es muy difícil llegar a construir cosas muy valiosas, porque en el momento en el que el valor se empieza a acumular, la creencia de la injusticia empieza a friccionar más. Y lo importante es siempre creer que estás en un contexto justo. Si vos no crees que estás en un contexto justo, eventualmente el quiebre se va a generar. Y mientras más valioso sea la compañía, ¿no? De repente, voy a volver al ejemplo del 5% del equity de la máquina teletransportadora. Si de repente cuando se vende la primera máquina teletransportadora que anda y realmente teletransporta a la gente y yo digo, esto es injusto, yo quiero la mitad del equity porque el que le llevé al mercado fui yo, porque la vendí fui yo, porque si no, sin mí él no sería nada, esa sociedad se va a romper y esa compañía no va a crecer. Eso creo que es de las cosas más fundamentales que he aprendido en el tiempo y que creo que una de las cosas que me enseñó eso es poder entender qué era lo que quería yo para mi vida. Y creo que entender el lugar de la propiedad privada en mi vida, del dinero y la acumulación del dinero, en relación a otras cosas que quiero en mi vida, como la influencia o la perpetuidad en el tiempo o el legado, me permitieron a mí ponerme en un lugar de mayor o menor humildad, de mayor o menor, pero más honesto, más decir tipo, che, la verdad es que prefiero tener un cuarto de taquenos, pero poder cumplir mi sueño, a tener el 100% de taquenos y estar dando vueltas en círculos como un loco. Y esa es mi visión. Te invito a todos los que nos escuchan a volver a escuchar de vuelta lo que acabaste de decir, porque es importantísimo. Vuelvan a escucharlo una otra vez, porque además lo que sucede con las startups cuando arrancan es que además los founders no solo van desde la meritocracia para el futuro, sino la del pasado. Yo fui el que desarrollé esto, yo puse la idea, entonces yo me merezco más. Y puedo dar fe, porque he escuchado a Simón decirlo en una entrevista. Simón te dijo, yo quiero el 50% de la compañía y vos, sin dudarlo un segundo y sin más discusión, dijiste y que hoy tienen un cuarto cada uno de los cuatro integrantes. Y el valor de entender eso, de que hay que sacar los egos, de que si justamente vos estás buscando estos founders que compartan la vida founder con vos y que va a implicar, capaz son 3 horas, pero no va a dormir igual que vos a la noche. Necesitamos llegar a ese equilibrio para que esto crezca en la medida que tiene que crecer. Y también, y ni hablar que seguramente eso es algo que también ven los inversores cuando hablan con ustedes y que es muy importante dejar estos egos de lado y yo me merezco más porque yo aporto más a la compañía y eso en realidad termina explotando. O sea, esas son red flags que cuando nosotros tenemos que constituir sociedades y vemos cómo se divide el cap table, empezamos a ver red flags en ese equipo, definitivamente. Bueno, porque hay una creencia, esto a mí me encanta, lo decían los griegos, ¿no? Que es el que cree que su criterio
eh, y su forma de ver las cosas debe ser trasladada a todos los ámbitos en donde interviene e interactúa. Una cosa es ser un déspota y ir al café y creer que el café está mal porque no lo hicieron como vos crees que se hace en términos de la proporción de leche y café, y bueno, serás un déspota en el café y en tu casa. Y otra cosa es ser un gobernante, en el que si vos crees que tu moral debe ser aplicada de la misma forma por todos los individuos, vas a empezar a utilizar el poder coercitivo del Estado, la norma, para que eso sea así. Entonces estamos en un problema cuando los déspotas son gobernantes. Y algo que voy a citar dos filósofos en una frase y para quedar bien snob. Y algo que decía Foucault en relación a eso que a mí me encanta, que recupera este pensamiento de los griegos, es que la tiranía termina construyéndose cuando la propia moral que yo aplico, el propio sistema de valores que yo aplico para mí mismo, eh, considero que debe hacer, que es el bien. O sea, considero que es lo que está bien. Y creo que eso pasa habitualmente en los founders, muchísimo. Que creo que hay una confusión enorme que tenemos culturalmente sobre la visión y la tiranía, que es, eh, yo creo que el mundo debería ir para este lado y constituyo una visión sobre de qué forma tiene que representarse la economía, la naturaleza, la sociedad, la ciencia, ¿no? Digo, por eso una founder, porque quiere que el mundo ni Modele siquiera lo que diga, uno quiere. se transforme, digo, devenga en, ¿no? Que el mundo devenga en algo que yo envisiono. Lo que pasa es que cuando esa visión se transforma en una imposición sobre la norma, sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre la interpretación de las reglas, de repente no haces más que disminuir al otro e invisibilizarlo. Y creo que eso es algo que es muy difícil en términos constitutivos de un líder, es muy complejo. Por eso también las compañías, esto lo veo un montón en compañías muy early de chicos jóvenes, yo también soy joven, pero más jóvenes que yo, que tienen 22, 23 años y de repente consiguieron una guita para armar una empresa buenísima. Y ve la poca atención que le prestan a la importancia de construir una compañía en términos de su liderazgo, sus sistemas de consenso, su cultura, la expresión de su visión, de la colaboración en términos de... Y después, como vos decías, implosionan porque no hay acuerdos, porque el CEO cree que lo justo es que las cosas sean de determinada manera y si las cosas no se ajustan a esa manera, poder para poder reprimir. Y ese poder represor lo que termina haciendo es destruir. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar como generación de líderes, donde vivimos en una sociedad que más nos necesita como líderes que puedan enfrentar la complejidad de este mundo y que puedan construir soluciones, que puedan construir tecnología, que puedan construir sociedades que convivan en una realidad bastante compleja. Y si seguimos considerando una y otra vez que nuestra forma de ver las cosas es la única manera que hay, en vez de construir, vamos a seguir destruyendo. Y eso es lo que hay que intentar frenar. Pero bueno, me puse bastante Bastante filosófico. filosófico, pero la conclusión sería más a favor de participaciones equitativas en los equipos fundadores. Que ese líder no pueda imponer como un déspota, sino que ese líder tenga que consensuar con su equipo esa visión de lo que quieren hacer y la importancia de no porque se te ocurrió la idea, porque es tu caso, vos empezaste, vos pruebes y no, yo voy a tener siempre un 10% más que el resto de mis founders para poder imponer una idea y eso termina siendo perjudicial para todos. Porque más importante que la visión es la interpretación. Al equipo es más importante, mucho más importante que la visión que yo quiero imponer sobre los demás. Yo creo que vamos a vivir eventualmente en una generación donde van a haber monocompañías, o sea, compañías que las va a construir una sola persona con un montón de IA y todo, y van a ser compañías horribles. Yo personalmente las voy a odiar, porque ¿qué puede construir uno solo con un algoritmo? Bueno, habrá algún genio ahí que cree algo fantástico, pero lo más probable es un montón de gente con ideas chotas armando compañías de mierda. Claro, Es lo más probable, porque cuando las ideas no se confrontan, es como, exacto. de repente, viste, no sé si has escuchado gente, pero es como,
Yo quiero construir el Uber de los apareamientos de perros. O sea, digo, para que mi Yorkshire encuentre a otro A alguien se Yorkshire. le habrá ocurrido un Tinder de perros, sí. Entonces, ¿cuántos Tinder de perros hay siendo pensados por gente? No sé, deben haber 70.000, más o menos. Em, y me parece una idea que cuando no es contrastada termina siendo una idea mala. No digo que detrás de eso pueda haber algo bueno. Lo que pasa es que la gente que se le ocurre eso y el día de mañana con ella y lo pueda construir, estamos a la vuelta de la esquina, como Sí. es muy cerca. Lo que pasa es que va a haber un montón de basura de bits, ¿viste? Y vamos a vivir en un mundo donde los servidores van a estar llenos de basura, porque la gente va a seguir construyendo estas ideas que son una verga, pero bueno, o sea, cosas que van a pasar. Si queremos construir compañías buenas, hay que seguir pensando en cómo colaboramos entre los humanos. Y Eh, buscar soluciones reales a la gente y escuchar a tu mercado. sí, Pasando ya del equipo y vamos a ya algo más terrenal, que es del tema del financiamiento, que también he escuchado una historia interesante. ¿Es verdad que cuando necesitabas empezar a financiar taquenos, armaste una fiesta de cumpleaños y pediste de regalo de cumpleaños que invirtieran en la empresa? sí, en mi cumpleaños de 30, a la fiesta de fundraising, fue muy divertido. Fue la idea de una amiga en realidad. Fue una idea que surgió de estábamos caminando, tomando un café, y me dice, ¿qué querés que te regale para mi cumpleaños? Yo, tipo, ni idea, nada. Me dice, no, dale algo que quieras. Yo, mira, lo único que quiero en este momento es que alguien invierta en taquenos. Me dijo, bueno, te doy plata y tomalo como una inversión. Y dije, esto, es esto. Y creo que junté 6.000, $7.000. Fue muy divertido. Escribí una carta, que esa carta se la mandé a todos mis amigos y familiares que estaban invitados, y contaba por qué yo creía que este era el momento más importante de mi vida en el que quería cumplir mi sueño, que era fundar mi compañía. Y nada, eso. Fueron 110 personas en mi cumpleaños y La fiesta. fue muy divertido. Hablando, bueno, ya de financiamientos un poquito más institucionalizados, entiendo que pasaron por Five Global Latam, ¿es verdad? ¿Cómo fue la experiencia en ese programa y qué otras experiencias de founding han tenido? Que no, que dudo que hayan sido tan divertidas como la fiesta, pero me imagino que igual Sí. con mucho impacto para la compañía. Bueno, la compañía que nos invirtió fue 100 Startups y Outlier Ventures. Son dos de los fondos que invirtieron en Taquenos. Son fondos early stage. 500 Startups entró a principios de 2023, Outlier también en 2023, y básicamente es maravillosos de gente muy generosa, que nos ha ayudado a través de todo el camino. Ahora 500 cambió un poquito el modelo, antes era como una aceleradora, entonces había una cohorte y varios participamos de esa cohorte, muy divertido. Y conocimos gente impresionante ahí. La verdad, un equipo fantástico. Emo, Regina, Esi, Santi Zavala, toda gente que hasta el día de hoy nos siguen ayudando. Y después de la otra inversión de Outlier Ventures, fantástica. No solo nos invirtió Outlier, sino también miembros del equipo se convirtieron en ángeles inversores. Pam Whitehead, Francesca Conti. Gente que de repente nos empezaron a conocer y dijeron, uy, nos encantaría formar parte de esto. Em, Así que nada, fueron dos experiencias buenísimas, la verdad. Después tenemos varios inversores de la industria, gente que fundó compañías impresionantes, muy de la industria stablecoin, que es nuestra industria. Que bueno, por ahí son tan famosos como Michael Jackson en un mundo donde nada, somos 500 personas, pero bueno, para mí son impresionantes. Si tuvieras que iniciar taquenos de vuelta, ¿qué harías distinto? Yo creo que durante mucho tiempo creí que el segmento en el que estábamos era un segmento en sí mismo y me había dado cuenta que no. Yo me comí mucho el verso este de monoproducto, monosegmento, monoregión, foco, foco, foco. Lo que pasa es que, claro, después con el foco te encontrás un charco, ¿no? En vez de un océano. Un Y poco ese sirve al es, ese, principio como para poder levantar cabeza, pero después te das sí, sí, cuenta que el para los mercado es primeros chico. 3 meses. Yo la verdad es que después me di poco cuenta bien temprano
no de la complejidad, de la dimensión del problema de las transferencias y los pagos internos. Y estaba como muy encasillado en esto de, tiene que ser solo para cross-border workers. Claro, Era freelance. como, incluso me peleaba con mis socios, con Simón, que me decía, boludo, hagamos otras cosas. Y yo, no, 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 tiene que ser la gente que labura para afuera, sí o sí, ahí es donde hay que mejorar. Hoy, mirando para atrás, dije, qué boludo, debería haber. Pero bueno, también me comí mucho esta película, de que tiene que ser todo hiper restringido y después me di cuenta que ese discurso sirve para otro tipo de compañías, para compañías que construyen tecnología core, tecnología deep tech, que tienen que solucionar un problema muy específico, pero implica mucho desarrollo e investigación ese problema. Lo que estábamos construyendo nosotros era al revés, la tecnología la teníamos y teníamos que buscar casos de aplicación. Pero bueno, nada, eso, no es tan grave, pero lo haría diferente, eso sí. Sí, más que nada el B2C también, porque en cierto sentido, más allá de que sí puede haber un montón de freelance que podrías considerarlo como un business, pero en el fondo es como resolves un problema a seres humanos con nombre y apellido y Sí, eso sí, sí, te obvio. amplía la visión. Totalmente. Para, Claro. para ya cerrar con una última pregunta, antes de poner a grabar, me preguntaste qué libros tengo atrás. Me gusta mucho leer y vos también. Así que la pregunta es, ¿un libro que recomendarías? Pueden ser más igual, porque cuando uno lee mucho a veces le cuesta elegir. Mira, te diría, ya que lo cité, yo me gustaría recomendar Las palabras y las cosas, que me parece el libro más lindo de Foucault. Es un libro que yo creo que sintetiza mucho su visión sobre, sobre la verdad. Eso. Y voy a aprovechar que lo tengo acá al lado, parece que estoy el chivo. Este libro, The Creative Act, A Way of Being, es un libro de un tío que se llama Rick Rubin. Rick Rubin es un editor, eh, y yo te diría es un artista. Él dice que él no es un artista, para mí lo es, pero es alguien que acompaña a músicos en su proceso creativo. Trabaja con grandes artistas. Y nada, eso, creo que esos dos libros son una linda combinación para entretenerse un rato. Bárbaro. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla casi hasta filosófica. Fue muy entretenido hablar con vos. Has tenido visiones que a veces rompen con lo que el cuento de la industria y me parece espectacular porque lo has sentido muy en carne propia y coincidimos en muchos de esos aspectos. Así que bueno, te agradecemos muchos éxitos en el futuro espero que los que nos escuchan Gracias. aprendan de tus aprendizajes, que esa es un poco la idea de estos episodios, y que realmente te escuchen, que realmente sepan de que lo que dijiste es así, que se siente así, que a veces uno tiene que dejar el ego de lado y aceptar que, que a veces las compañías sé que hay que armarlas en términos de igualdad entre los founders. Bueno, a mí me encanta la etimología. Nunca hay que olvidarse el significado de compañía, la etimología, y que no hay que olvidarse que cuando uno construye una compañía, la palabra compañía en sí mismo significa más de una cosa, ¿no? Que hay que hacerlo en compañía de. Bueno, que les quede el aprendizaje y que todos puedan salir a buscar esa compañía que los ayude a crear esa empresa que están soñando. Muchas gracias, Lucas. Nos vemos. Abrazo. Gracias por escuchar este nuevo episodio de Startupeando. Esperamos que las historias y consejos que escuchaste hoy te sirvan para desarrollar tu negocio. Si te gustó este episodio, te invitamos a darle me gusta en YouTube, en Spotify y también en compartirlos con todos esos founders que crees que les pueda servir. Gracias por ser parte de la comunidad Startupeando y nos vemos en el próximo episodio.